Y estamos aquí con un invitado que viene en paralelo de esta cumbre CELAC Unión Europea y es Carlos Augusto Chacón, quien es el director del Instituto de Ciencia Política Carlos. Y usted además viene justamente pues para hablar de un tema transversal y es cómo atender las necesidades del crimen transnacional cuando ha cambiado justamente también el paradigma en el mundo entero de seguridad. ¿Qué perspectiva tiene usted sobre esta situación? Bueno, lo primero es reconocer la naturaleza de la amenaza y que no es una amenaza únicamente de Colombia o de América Latina, sino que además de una amenaza en todo el continente, en todo el hemisferio, también impacta a Europa. Por eso en el marco de esta cumbre Unión Europea será que es tan importante hablar de eso. Y reconocer que la naturaleza de la amenaza ha cambiado y que los estados deben entender que hay que invertir, hay que desarrollar capacidades de inteligencia, una nueva doctrina frente al crimen organizado transnacional, reconocer la forma en que se están insertando en las comunidades, en que se están expandiendo y en que están cooptando a los estados, criminalizándolos. Es decir, su objetivo final es criminalizar el Estado para poder sacar ventajas estratégicas en el marco de las economías ilegales. Ya esto no es un tema ideológico, esto es un tema de un crimen que se expande, que captura estados, que corrompe, que corroe, que se aprovecha de las debilidades institucionales en América Latina, que son muchas en materia de democracia y de Estado de Derecho. En ese sentido, Carlos, pues vemos una posibilidad que estableció en declaraciones que nos dio el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en insistir que lo que se debería crear es una especie de OTAN para combatir el crimen transnacional, aportando pues información de inteligencia y de conocimientos que tengan tanto en Europa como en América Latina. ¿Qué tan viable ve usted que esta propuesta se vuelva una realidad? No creo que sea viable en el corto plazo. Lo que se necesita sí es reforzar los mecanismos de cooperación. Lo que se necesita efectivamente es invertir en inteligencia financiera, en inteligencia humana, en inteligencia digital, en fuentes abiertas que permitan contar con información para conocer cómo funcionan las diversas estructuras de crimen organizado transnacional que operan en ambas regiones. Pero eso implica entender algo. El crimen organizado es un sistema adaptativo complejo y no es lo mismo como puede funcionar en Colombia como lo hace en Venezuela o en Uruguay o en Portugal o en Italia. Tiene que haber una estrategia propia de los países frente al crimen organizado. Hay que reforzar también las instituciones para que efectivamente el crimen organizado no se pueda expandir. Vea, uno de los enormes problemas de las últimas décadas es que al crimen organizado no se le ha dado prioridad. Antes parecía un problema únicamente de Colombia y de México, y en poco más de una década se extendió por todo el hemisferio. Tan es así que hoy la Casa Blanca, por ejemplo, considera como un asunto de seguridad nacional el crimen organizado que opera en el resto de la región. Por lo tanto, eso nos impone un desafío y es cómo hacemos nosotros para diseñar políticas que nos permitan reforzar la cooperación, el intercambio de información, la asistencia judicial penal mutua, la formación y el capital humano para enfrentar estos desafíos. Pero crear más burocracia no va a resolver el problema. Decisiones y pronunciamientos a nivel multilateral han habido muchos y aquí lo que se necesita es invertir en tecnología, invertir en esas capacidades que se requieren para que la fuerza pública pueda hacer muy bien su tarea. Incluso pensar en nuevas fuerzas. Esa es una de las iniciativas que desde el Instituto estamos liderando para Colombia. Nosotros no podemos seguir combatiendo el crimen organizado con unas fuerzas militares que tienen una doctrina y una lógica operacional lenta, fuerte, frente a una amenaza convencional, o una policía que diseñada para vigilar y garantizar las condiciones de seguridad ciudadana tengan que enfrentar estructuras de crimen organizado que las desbordan en capacidades. Y ese no es un problema solo de Colombia, es un problema hoy en Estados Unidos, es un problema en Europa, donde esas estructuras sobrepasan las capacidades de las fuerzas que hoy hay establecidas. ¿Qué impone eso? Que tenemos que desarrollar unas nuevas fuerzas enfocadas en el crimen organizado, entendiendo la naturaleza adaptativa de esas estructuras de crimen organizado, la necesidad de operaciones de precisión y el robustecimiento de las capacidades en materia de justicia. Uno de los dinamizadores que en América Latina ha hecho que el crimen organizado avance tan rápido es que hay mucha impunidad y la justicia no está funcionando. Carlos, finalmente usted pues ha tocado el tema de la nueva doctrina que ha ejecutado el presidente Donald Trump con relación a la lucha también del crimen transnacional y justamente pues vemos cómo esto es un desafío también con una región que está fragmentada por bloques y que es una advertencia también de cómo tener estos acuerdos birregionales sin volver a caer en esa lógica de división. ¿Qué advertencia o qué recomendación hace usted para evitar, digamos, estos desafíos cuando justamente también estamos a puertas de un cambio presidencial en el país y en otros países de la región? Una de las razones por las que no creo en mecanismos como el propuesto por el ministro de Defensa es que, ¿cómo haríamos en América Latina cuando tú tienes, por ejemplo, un estado criminalizado como Venezuela, que es un hub criminal?
donde operan y convergen no solamente redes criminales, sino diversas economías ilícitas, con países que han sido auspiciadores o aliados de grupos criminales o terroristas, como es el caso de Cuba y Nicaragua, o Bolivia en su momento. Entonces, ¿cómo va uno realmente a tener una cooperación cuando hay estados que han permitido que el crimen organizado esté vinculado a las altas esferas del poder? Aquí lo que hay que hacer básicamente es unirnos y generar nuevas alianzas con los países que tienen una voluntad de lucha contra el crimen organizado, que lo reconocen como una amenaza, porque el crimen organizado hoy vulnera los derechos humanos de la población civil al tiempo que amenaza la soberanía, la integridad territorial y los cimientos mismos de la democracia. Si no estamos de acuerdo en esos valores compartidos, no tenemos nada que hacer. Y tenemos que reconocer algo que es muy relevante. Hoy el mundo ya está en una guerra, lo está desde hace muchísimo tiempo, no en una guerra en condiciones convencionales, más allá de la guerra injustificada de Rusia contra Ucrania. Es que hoy esos regímenes, Rusia, China, Irán, el mismo Venezuela, instrumentalizan redes criminales para desestabilizar regiones y avanzar en sus proyectos geopolíticos. Estamos ante una amenaza híbrida y una amenaza híbrida impone una nueva doctrina, impone reconocer esa amenaza y tomar medidas contundentes para enfrentarla. Pues serios desafíos que por supuesto se están analizando a fondo por expertos como Carlos Augusto en esta cuarta cumbre CELAC Unión Europea. Carlos, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias.